Hola chicas, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo soy la doctora Nadia Martín, bienvenida a mi canal. Vamos a continuar con esta secuencia de embarazo y vamos a hablar sobre el primer trimestre de embarazo. Bueno, el primer trimestre de embarazo es lo que sucede entre el comienzo del embarazo, es decir, entre la fecundación y las 14 semanas. Si vos googleas, vas a encontrar que la OMS considera que es hasta las 12 semanas. A fines prácticos consideramos que es hasta las 14 semanas porque la ecografía del primer trimestre se hace entre las 12 y las 14 semanas. Entonces es más real considerar hasta las 14 semanas y eso va de acuerdo con nuestra legislación. Por ejemplo, la ley de IVE supone que se puede interrumpir hasta las 14 semanas, entonces tratamos de manejarnos de entre 0 y 14 semanas. ¿Qué síntomas son los que van a aparecer en el primer trimestre de embarazo? Bueno, lo primero que voy a notar y lo más obvio es el atraso menstrual, ¿sí? El atraso menstrual, vas a notar la falta de tu menstruación y este dato es muy importante que sepamos la fecha de última menstruación porque hemos dicho que en el embarazo todo se va a regir en función de la fecha de última menstruación. Nosotros consideramos que el embarazo empieza en la última menstruación. Y si bien eso no es estrictamente así, porque el embarazo empieza un poquito después, cuando se produce la ovulación y la fecundación, este es un dato objetivo a partir del cual nos podemos regir. Entonces, todos los gestogramas, todas las aplicaciones, todos los software de ecografía, todo está pensado en función de este concepto. Bueno, otro síntoma que es muy precoz es el aumento del tamaño de las mamas y lo que podemos llamar tensión mamaria, le llamamos nosotros, que es esta sensación como de hinchazón, como de dolor, como de sensibilidad, incluso a veces parece como que algo que está por explotar ahí adentro. Bueno, eso se le llamamos tensión mamaria y es un síntoma normal de embarazo y es bueno que lo tengas. Las náuseas y los vómitos. Las náuseas y los vómitos son síntomas que pueden aparecer a veces muy precozmente a las 5 semanas. Es raro que aparezcan antes del atraso, ¿sí? Lo más habitual es que aparezcan alrededor de las 7-8 semanas y son de resolución espontánea. A partir de las 14 semanas es muy raro que persistan y en algunas mujeres persisten hasta las 20 semanas. Las náuseas y vómitos también, acuérdate que son un signo de sospecha de embarazo. Bueno, durante el primer trimestre se produce una serie de cambios fisiológicos, por ejemplo, baja la presión, baja el azúcar, y esto trae todo un cortejo sintomático que es cansancio, sueño, mareo, sensación de que todo me da vuelta todo el tiempo, incluso algunos episodios de lipotimia. Es normal que te tomes la presión y esté siempre súper baja. El tratamiento para que te aumente la presión no es ir y comprarte unas gotitas para que te aumente la presión. Ojo con eso. El tratamiento, o sea, la presión baja en realidad es normal y el síntoma de mucho cansancio y mucho sueño mejora con reposo y con una adecuada hidratación. Lo siguiente que vas a hacer cuando notes estos síntomas seguramente es un test de embarazo o una subunidad beta en sangre, que hemos dicho que tienen el mismo valor diagnóstico. Y a partir de ahora nos vamos a referir al embarazo mes por mes. El primer mes de embarazo dura entre las 0 y las 5 semanas, ¿sí? Ahí 4 o 5 semanas. Recordemos que durante este periodo el embarazo no es visible mediante ningún método de diagnóstico por imágenes. Solo podemos presumir su existencia por los síntomas de presunción y de probabilidad de embarazo, que serían todos los que acabamos de mencionar. Pero hasta ahora no lo podemos ver. Durante este periodo el embarazo es tan pequeñito que el útero no se toca a través de la pancita. Tu obstetra te va a revisar, te va a hacer el examen abdominal, pero lo normal es que todavía no lo toquemos a través del abdomen, porque es muy pequeñito. Bueno, el segundo mes de embarazo abarca entre las 6 y las 10 semanas. Durante esta etapa es cuando ya podemos hacer la primera ecografía del embarazo. Hemos dicho que en la primera ecografía solamente vamos a ver que hay un embarazo que está dentro del útero y que es evolutivo, es decir, que tiene latidos.
¿Cuándo podemos empezar a tocar el embarazo a través de la pancita? Bueno, obstetra puede tocarlo a nivel de la sínfisis púbica. El fondo uterino se toca a nivel de la sínfisis púbica a partir de las 8 semanas de embarazo. Y a las 10 semanas de embarazo en general ya se puede tocar fácilmente el fondo uterino. Por supuesto, dependiendo de la contextura física de la paciente. Si es una paciente delgadita, lo podemos tocar fácilmente. Si es una paciente con un panículo adiposo importante, va a ser más difícil que lo podamos tocar en el segundo mes. Y si es una paciente delgadita, pero con un abdomen muy tenso, por el que hace actividad física o por lo que sea, bueno, también va a ser más difícil de tocar, ¿sí? Pero estos son conceptos como general. El tercer mes de embarazo va entonces desde las 11 hasta las 14 semanas. Y en el tercer mes de embarazo ya el embarazo sale hacia la cavidad abdominal, empieza a ocupar la cavidad abdominal. Dijimos que a las 8 semanas lo podemos tocar a nivel de la sínfisis púbica. Y el embarazo típico de tercer mes, que es a las 12 semanas, se toca el fondo uterino 2-3 veces de dedo por encima de la sínfisis púbica. Entonces ya podemos medir la pancita, ¿sí? Ya te van a empezar a medir la pancita a esta edad gestacional. Y vamos a hacer la ecografía más importante del embarazo, que es la de las 12-14 semanas. Y ya le podemos escuchar al bebé los latidos, se lo podemos escuchar más o menos a partir de las 12 semanas, le podemos escuchar al bebé los latidos con el detector de latidos fetales que tenemos en el consultorio. ¿Qué cosas no pueden faltar en el control prenatal del primer trimestre de embarazo? Bien, ácido fólico. Tenemos que chequear que lo vengas tomando convenientemente desde 3 meses previos a quedar embarazada. Caso contrario, lo tenés que empezar ya. Antes de llamarle a nadie a decirle tengo un test positivo, tenés que ir a la farmacia y comprarte el ácido fólico, ¿sí? Por supuesto, en el primer control se te va a hacer el control de signos vitales rigurosos, peso, talla y tensión arterial. El peso es muy importante saber con qué peso arrancaste el embarazo, porque en función de eso se te va a indicar cuánto tenés que tener de aumento de peso. La talla se toma antes del embarazo, idealmente, o en el primer trimestre, porque ya en el embarazo avanzado la talla no es fiable. Y la tensión arterial la tenemos que tomar rigurosamente en todos los controles prenatales. Otra cosa que tenemos que chequear en la consulta de primer trimestre es que si venís tomando alguna medicación, ver si esa medicación es la droga apropiada y si está en la dosis apropiada para una embarazada. Lo típico es que vos le vas a llamar a tu obstetra y las respuestas que vas a obtener son 3 respuestas posibles. 1, continualo. 2, suspendelo. 3, te veo mañana en el consultorio. ¿Sí? Esas son las cosas que pueden pasar con respecto a la medicación. Y este es el momento del embarazo para hacer el Papá Nicolau. Si no tenés tu Papá Nicolau vigente, el momento para realizarlo es el primer trimestre de embarazo. No hay que esperar a que el embarazo siga avanzando para hacer el Papá Nicolau. Bueno, por supuesto que el otro examen complementario que se te va a pedir son análisis. ¿Qué análisis son los que no pueden faltar en el primer trimestre? Hemograma. En el hemograma nosotros vamos a ver los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, fundamental para arrancar, saber que si esta mamá tiene anemia, en fin, todas esas cosas. Coagulograma. El estudio de la coagulación es sumamente importante y no se debe omitir. Es fácil olvidarse, pero es muy importante en realidad, porque si estás embarazada, en algún momento este embarazo va a terminar. Y necesitamos saber qué sistema de coagulación tenemos. El grupo sanguíneo y el factor RH. Grupo y factor es un temón en el embarazo, por lo tanto vamos a tener un video específico de esto, pero es muy importante si no tenemos el estudio previo de grupo sanguíneo, hacerlo en el primer trimestre para saber qué conducta tenemos que tomar a medida que el embarazo vaya transcurriendo y vayan pasando cosas. ¿Sí? Glucemia.
La medición de azúcar en sangre es sumamente importante. En el primer trimestre de embarazo la glucemia tiene que ser normal, ¿sí? Lo normal es menos de 100. El valor ideal de glucemia en el primer trimestre de embarazo es menor a 85. Si tenés una glucemia en el primer trimestre menor a 85, podemos dar fe que va a seguir muy bien esa parte. Si tenés una glucemia ya más cercana a 100, vamos a tener que abrir el ojo y estar muy atentos a que no nos aparezca una diabetes gestacional. Entonces la glucemia es súper importante hacerla en el primer trimestre de embarazo. Y la serología o TORCH es muy importante. Si bien damos por supuesto que nosotros tenemos una serología previa que la hemos pedido en la consulta preconcepcional, recordá que mientras vos estás buscando embarazo estás en una situación de riesgo para tu salud porque obviamente no estás usando preservativo. Por lo tanto, estás expuesta a adquirir enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades le pueden afectar al bebé, entonces es súper importante que obtengamos la serología del primer trimestre y por supuesto que ahora en adelante preservativo. ¿Sí? ¿Y qué signos de alerta tenemos que tener en el primer trimestre? Dolor pélvico. El dolor pélvico no es normal en el primer trimestre de embarazo. Si vos tenés un atraso, tenés una subunidad beta positiva y estás esperando a ver si te haces la eco, qué pasa, si me la hago, si no me la hago, o si ya tengo la ecografía, ya sé que tengo bebé y todo, en cualquiera de los casos el dolor pélvico no es normal. Tenés que avisarle a tu obstetra y seguramente te va a indicar una consulta a la mayor brevedad posible. O sea, es la típica respuesta: te veo mañana en el consultorio. Si el dolor pelviano es muy intenso, lo más probable es que te indique concurrir a una guardia obstétrica. Pero el concepto que tenemos que tener es que el dolor pélvico no es normal del embarazo. Se te va a sugerir una consulta a la brevedad, se te va a hacer un interrogatorio, se te va a hacer un examen físico y se va a determinar qué exámenes complementarios necesitamos pedir. Si necesitamos una ecografía de urgencia, si necesitamos algún análisis de urgencia. Otro síntoma que no es normal es el sangrado. Si vos tenés una subunidad beta positiva, un test positivo, no es normal el sangrado genital, ¿sí? Una vez que se produce la concepción, no debe haber sangrado genital. Porque dijimos que la menstruación, esto te recomiendo ver o refrescar el video de ciclo menstrual, que acá les dejo el link. El endometrio es lo que produce la menstruación, y la menstruación sobreviene cuando no ha habido fecundación y ese endometrio se elimina porque no se va a usar. Bueno, si yo estoy embarazada, ese endometrio lo estoy usando, entonces no debo tener pérdida hemática de ningún tipo, eso no es normal. Siempre que pierdas una gota de sangre debes consultarle a tu obstetra. Tu obstetra te va a indicar la conducta más apropiada en función de la cantidad de pérdida que tenés y de los síntomas acompañantes. Supongamos que tenés una pérdida escasa, bueno, se te va a citar a consulta y el primer examen que se te va a hacer es la especuloscopía, ¿sí? La especuloscopía consiste en poner un espéculo y ver, ¿sí?, ver los genitales. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber de dónde proviene este sangrado. Necesitamos chequear si este sangrado proviene de la cavidad uterina, es decir, de dónde está el bebé. Porque puede haber sangrado genital de otro origen que no sea de donde está el embarazo. Entonces la especuloscopía siempre se te va a realizar y es súper importante. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a poder evidenciar el sangrado, vamos a poder ver qué cantidad de sangrado es y vamos a ver el color de la pérdida, que puede ser rosada, roja, roja oscura, amarronada. Vamos a ver si tiene pequeños coágulos o no. Todos estos detalles son muy importantes para el diagnóstico. Entonces, especuloscopía se te va a hacer siempre que tengamos un test positivo y sangrado genital. Lo otro que probablemente sea necesario hacer es un tacto vaginal. Si es necesario el tacto vaginal hay que hacerlo, sobre todo cuando el embarazo es muy pequeñito, porque hemos dicho que hasta las 8 semanas no lo tocamos a través de la pancita, entonces la única forma que nosotros tenemos de tocar el útero es mediante el examen bimanual.
Además, el tacto genital nos permite tocar los anexos, ¿sí? Para ver, por ejemplo, si es un embarazo fuera del útero, un embarazo ectópico, para ver si hay alguna masa anexial que esté generando esta complicación. Entonces, especuloscopía seguro y muy probablemente tacto vaginal. Otro síntoma que puede no ser normal es el flujo vaginal. El flujo vaginal, a ver, en el embarazo se produce una gran afluencia hormonal, entonces aumenta la secreción vaginal. Vas a tener mayor humedad vaginal de lo habitual. Característicamente ese flujo es blanco, translúcido y no tiene que tener fetidez y no tiene que producir molestia, no tiene que producir ardor, picazón ni tener feo olor. Si tenés un flujo vaginal que salga de estos parámetros, tenés que consultar. Nuevamente, para hacer el diagnóstico tenemos que hacer una especuloscopía, tenemos que ver ese flujo para determinar si está dentro de lo normal o no, si tenemos que indicarte algún tratamiento o no, o si tenemos que pedirte, por ejemplo, un cultivo. Te recomiendo también ver mi video de flujo vaginal, que si bien no está pensado para el embarazo, pero los preceptos generales se aplican igual tanto en el embarazo como fuera del embarazo, así que esa información te puede servir. Náuseas y vómitos. Bueno, pero ¿son normales o no son normales? Por supuesto que hay que evaluarlo en el contexto, ¿no? Si yo tengo un poco de náuseas todos los días y he vomitado una vez cada tanto, bueno, eso evidentemente está dentro de lo normal. Si un día te levantaste y has vomitado 10 veces, obviamente eso no es normal. Obviamente eso va a requerir una consulta urgente y va a requerir de ver qué está pasando, ¿sí? Se te van a indicar análisis, se te va a indicar ecografía y se te va a adecuar la medicación, porque si estabas tomando alguna medicación previa, evidentemente no está funcionando, y si no estabas medicada, bueno, evidentemente va a haber que medicar, porque un embarazo así no puede evolucionar. La mamá no puede comer, todo mal, ¿sí? Y ojo con los medicamentos en el embarazo. Siempre que vayas a consumir un medicamento tenés que consultarle a tu obstetra, es decir, siempre todo medicamento que vayas a consumir tiene que ser por prescripción médica. Y acá vamos a realizar una aclaración. Si vos lees el prospecto del medicamento, todos los medicamentos tienen el prospecto original, es decir, el prospecto de cuando el medicamento se empezó a fabricar y se largó al mercado. Entonces todos o la inmensa mayoría de los prospectos van a decir que esa medicación no se puede indicar en el embarazo y en la lactancia, que consultes a tu obstetra. Entonces, si todos dicen lo mismo, ¿cómo sabemos nosotros qué medicación podemos dar y qué medicación no? Bueno, porque existen lo que se llama categorización de los medicamentos en el embarazo, que también está disponible en la página de la OMS, en el cual los medicamentos se dividen por categorías en función de qué tan seguros o qué tan inseguros son de utilizar en el embarazo. Los medicamentos de uso general, en general nosotros los tenemos presentes y te lo podemos indicar. Y si utilizas alguna medicación muy específica para alguna cosa, tendremos que buscar la evidencia científica más actualizada para indicarte qué hacer con esa medicación. Moraleja. Es muy poco probable que quien te atiende en la farmacia se sepa de memoria la categorización de los medicamentos de la OMS. Entonces, no está bueno que vayas a la farmacia y le preguntes a la farmacéutica si este medicamento lo puedes tomar o no. Siempre consultale a tu obstetra de cabecera que está capacitado para eso, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería hablar sobre el primer trimestre de embarazo, que tiene algunos vericuetos. El próximo video va a ser sobre el segundo trimestre. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Te invito a darle like a este video, comentar y compartirlo, así puedes llegar a más personas. Y nos vemos en el próximo.